¿Qué tal amigos? Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí en nuestro estudio de la Biblia y estamos estudiando el libro de Génesis capítulo 1, el relato de la creación. Y estamos en el primer versículo. Ya hemos visto algunos aspectos de este versículo importante en la Biblia, pero vamos a seguir profundizando un poquito más. Y la vez pasada, en el video anterior, vimos acerca de la palabra bara, o lo que se traduce como creó. En el principio creó Dios. Entonces, según la Reina Valera dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vimos un poquito este aspecto, un poco sobre el aspecto de la palabra bara. Pero hoy quiero tomar otro aspecto de esta misma palabra, de esta palabra bara, que en realidad tiene muchísimas cosas que enseñarnos y que podemos aprender de esta palabra. Y bueno, dentro del mundo cristiano en general, predomina un concepto, una idea que es eh, pues muy ampliamente aceptada, enseñada, es parte de la teología actual y lo ha sido durante muchos años, durante muchos siglos, y es el concepto de creación de la nada, o como se dice en latín, creation ex nihilo, es decir, crear a partir de la nada. Y esto pues es ampliamente difundido en seminarios, en institutos, incluso en predicaciones, en escuelas dominicales, donde se nos ha enseñado, se nos enseña que Dios creó todo a partir de la nada, que solamente su voluntad fue suficiente, su hablar, su expresar para que todas las cosas llegaran a suceder. Sin embargo, profundizando un poco más en esta palabra, viendo su trasfondo, su contexto, nos damos cuenta que esta idea no forma parte de la escritura sagrada. Podríamos empezar, por ejemplo, yendo al significado mismo de la palabra. Ya en el video anterior tocamos un poco este tema de la palabra bara y vimos que su significado primario es atravesar. Definición: crear, cortar madera, seleccionar, alimentar como proceso formativo. Atravesar, creación, creador, crear, criar, desmontar, desmonte, engordar, nacer, producir. Son varios de los significados o de las definiciones que se le da a esta palabra bara o varó, como ya vimos la vez anterior. Depende de cómo lo queramos interpretar. Pero al final de cuentas la raíz es la misma, atravesar. Eh, y esta palabra en sí misma nos dice mucho, nos dice mucho. Para empezar, pues, por ejemplo, el significado primario que es atravesar. ¿Atravesar qué? Atravesar que cuando nosotros pensamos en esta palabra atravesar, pues obviamente nuestra imaginación, nuestro cerebro entiende que cuando hablamos de atravesar es porque hay algo que hay que atravesar. Si hablamos, por ejemplo, de un bosque, atravesar el bosque, pues obviamente hay un bosque, o atravesar el río, pues obviamente estamos hablando de un río. Entonces, vará es una acción que se lleva en un contexto donde hay algo que se tiene que hacer. Otra definición de vará: crear, crear, cortar madera, seleccionar, alimentar como un proceso formativo. Luego entonces esta palabra, amigos, hermanos, nos da la idea, nos maneja el concepto de transformar algo, de crear a partir de convertir algo preexistente, de moldear. La palabra vará tiene el sentido de modelar, moldear, de trabajar el material preexistente. Una de las definiciones es seleccionar. Y al hablar de seleccionar, obviamente estamos hablando de que hay algo que seleccionar. O sea, por ejemplo, si un pintor va a pintar un cuadro, va a hacer un paisaje, por ejemplo, pues obviamente él tiene que primero contar con los materiales, las pinturas, los pinceles, el marco, y una vez contando con esto tiene que hacer la selección de lo que va a ocupar, qué color va a ser de fondo, qué color va a ocupar para los árboles, qué tonalidades, etcétera. Entonces, cuando hablamos de seleccionar, sabemos que tiene que haber algo que seleccionar.
Otra definición de esta palabra bara es alimentar como un proceso formativo, o sea, está en un proceso de, de, de alimentar, de formar, como ya habíamos dicho, atravesar, creación, creador, crear, criar, desmontar, desmonte, producir, ¿sí? Todas estas expresiones o estas palabras que estamos viendo en la definición de la palabra hebrea bara nos dan la idea de que hay algo que se tiene que hacer. En ningún momento nos da la idea de que algo se originó de la nada o surgió simplemente de la nada, del aire. Esta expresión o este concepto de creation ex nihilo eh, es, un, es una expresión latina que significa de la nada o desde la nada. Dice, se utiliza en filosofía y teología, especialmente en la doctrina de la creación ex nihilo, para describir la idea de que el universo, la materia o la energía fueron creados sin ninguna materia o energía preexistente, es decir, a partir de la nada. Ahora dice, contextos de uso, teología y filosofía. La expresión se usa para referirse a la creación del universo por Dios, y no tuvo materia preexistente para moldearlo. Es un concepto que contrasta con creación ex materia, la creación a partir de la materia, etc. Entonces, vemos cómo esta definición claramente nos dice que es un concepto que se utiliza en filosofía. Y aquí es bien importante que entendamos esto, amigos, hermanos. Este concepto de creation ex nihilo no es un concepto de raíces bíblicas. Es decir, para empezar, esta es una expresión latina. Quiere decir que no nació en el pensamiento hebreo, tampoco en el pensamiento griego, sino que ya es un concepto tardío, ¿sí? Sabemos o conocemos o hemos aprendido que el lenguaje en el cual se escribió la Biblia fue el lenguaje hebreo, ¿sí? Pero no hay un término hebreo o no surgió este concepto en la mentalidad hebrea. El Nuevo Testamento se nos ha enseñado, hemos aprendido que fue escrito en griego. Tampoco es un concepto en griego, sino es latino. Quiere decir que es un concepto ya tardío. ¿Cuándo empezó el latín a ser parte de la teología, de la filosofía ligada al cristianismo? Pues ya por el año 200 y cacho, 300, 400, cuando el cristianismo entraba en estos debates filosóficos con filósofos paganos, con filósofos griegos, con filósofos romanos, en los cuales tenían que debatir el origen del universo, la validez del cristianismo, etcétera. Entonces se empleó mucha filosofía, se introdujo mucha filosofía dentro de la teología de esta época de la iglesia primitiva, pero originalmente no era un pensamiento que haya surgido del pueblo hebreo. El pueblo hebreo no tenía idea de este concepto de creación ex nihilo, o sea, de creación a partir de la nada. ¿Por qué? Porque esto no era un concepto propio del pueblo judío, sino que fue desarrollado y fue adoptado después de varios siglos y formó parte o forma parte ya de la teología actual. También lo leemos en Wikipedia, dice ex nihilo es una locución latina traducible por de la nada o desde la nada. En filosofía y teología suele emplearse la expresión creatio ex nihilo, haciendo referencia a aquello que se crea a partir de la nada. Se contrapone con creatio ex materia, traducido como creación a partir de la materia. Dentro del ámbito científico, el concepto fue utilizado por la teoría de la generación espontánea para explicar la aparición de larvas, de insectos y de gusanos en la materia en descomposición. Ok, no voy a entrar en estos términos filosóficos, pero lo que queda claro es que no fue un concepto de origen cristiano, digo, o de origen judío propiamente, sino que fue un concepto tardío. Luego entonces, lo que en realidad nos está hablando esta palabra de Bará es de crear a partir de un proceso, es crear a partir de algo, ¿sí? Y el significado mismo de la palabra nos dice, por ejemplo, que es cortar madera. Y viene a mi mente, por ejemplo, un carpintero que fabrica una silla, pues tiene que cortar la madera, tiene que tallar la madera,
tiene que clavar la madera, previamente haber medido, sacado sus dimensiones, etcétera, y armar la silla. Ya cuando tiene la silla en la mano, puede decir, bueno, esta silla yo la creé o yo la hice, ¿sale? Pero fue a partir de algo. Y esa es la idea que nos da la palabra bara. La palabra bara tiene el concepto o maneja el concepto de moldear, de hacer algo, de tomar algo y manipularlo, transformarlo, convertirlo. Y ese es el concepto de la palabra bara, ¿sale? Entonces, obviamente al encontrarnos con esta definición o con este concepto, pues surgen muchas dudas, ¿no? Dudas válidas, como por ejemplo, bueno, si Dios no creó las cosas de la nada, entonces, ¿cómo llegaron a existir? ¿Ya existían antes? ¿O cómo fue? Mira, no es que yo esté negando en cierta manera que Dios haya podido crear las cosas de la nada, no lo estoy negando, simplemente lo que estoy diciendo es que al menos en el pasaje de Génesis no es el concepto que se está manejando. Posiblemente más adelante vamos a encontrarnos nuevamente con el cómo fue que Dios creó las cosas, pero Génesis 1.1 no nos habla de esta creación ex nihilo, esta creación a partir de la nada, sino que lo que nos está hablando es creación a partir de la transformación del proceso de crear. Y como ya lo había mencionado anteriormente, lo que vemos en Génesis es un proceso creativo. Son días en los cuales Dios crea la luz, separa las aguas, crea la vida marina, crea la vida terrestre, crea al hombre y al mismo hombre lo crea a partir de algo, ¿sí? Vemos más adelante en Génesis 2 cuando dice que Dios formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Es decir, no lo sacó de la nada, no dijo sea el hombre y fue el hombre, sino que lo moldeó. Cuando dice Dios creó al hombre, lo moldeó, lo formó. Y ese es el concepto de bara. Ese es el concepto de bara. Tomar algo, moldearlo, transformarlo. Ahora, también hay otras definiciones muy interesantes de esta palabra. Otra de ellas es destruir. La palabra bara también, en ciertos diccionarios de hebreo, también nos hacen referencia que esta palabra significa también destruir. Pero ese destruir es destruir para hacer algo, es destruir para crear algo nuevo. Y es muy simple, mira. Todo lo que tenemos, todo lo que usamos, todo lo que hay a nuestro alrededor, es la creación de algo a partir de destruir otra cosa. Por ejemplo, la ropa que usamos. Piensa en la ropa que usamos, la silla en la cual estás sentado, la pluma que tienes en la mano, la mesa en la cual estás, que comes todos los días, los zapatos que usas. Todo llegó a la existencia en un proceso de que primero fue destruido algo, fue transformado, fue modelado y entonces llegó al estado en el que está. Por ejemplo, esta playera, pues obviamente no surgió de una planta, no surgió de la nada, pasó por un proceso, desde los tejidos, la tela, los hilos que lo formaron, pues primero se tuvo que destruir algo. Por ejemplo, cuando tú vas a un centro comercial muy bonito y te quedas impresionado porque, wow, qué bonito centro comercial, sus tiendas y todo eso, pues si nos remontamos al pasado, vamos a llegar al origen. Y antes de que existiera ese hermoso centro comercial, pues quizá era un monte, quizá era una planicie llena de árboles, de piedras, de vegetación, y se tuvo que destruir, tuvo que entrar, por decirlo así, la podadora, quitar toda la hierba, tirar los árboles, quitar las piedras. Por eso una de las definiciones de bara es desmontar, o sea, quitar todo lo que está para poder construir algo. Y cuando vemos que ya en el proceso de esta construcción, por ejemplo, de este centro comercial, pues hubo que traer grava, hubo que traer ladrillos, hubo que traer varilla, hubo que traer madera, y todo esto viene de un proceso previo de destrucción. Se tuvo que destruir algo para poder construir algo nuevo. Y ese es el concepto de Bará, destruir esto para poder crear esto. Y entonces fíjense cómo podemos ver cómo esto aplica. Cuando vemos la Biblia donde dice al principio de la creación de Elohim, de los cielos y la tierra era confusión, caos y nieblas sobre la faz del abismo.
y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Entonces vemos que la tierra está en un vacío, en una confusión, en un caos, y Dios crea algo nuevo en este planeta, en esta tierra, a partir de este caos, de esta confusión, de estas tinieblas. Sí, y creo que ese es el mensaje que nos está dando la Biblia, que Dios es capaz de crear, no de la nada, que también puede, porque Él es todopoderoso, pero el concepto que estamos viendo en la Biblia es que Dios está creando a partir del desorden, a partir del caos, a partir de la confusión y todo esto, del estado caótico de la tierra. Y creo que esto es muy profundo, pero también es algo hermoso, porque vemos la capacidad de Dios de transformar, de convertir, de hacer resurgir la vida, el orden, la belleza a partir del desorden preexistente. ¿Cómo llegó a existir ese desorden? No es el tema ahorita. ¿De dónde tomó el creador la materia o los elementos para crear? No es el tema ahorita. Simplemente quiero llegar al concepto, al acuerdo de que lo que se nos maneja en Génesis 1:1, no es una creación a partir de la nada, sino es una creación a partir del moldear, del transformar, de tomar esta confusión, este caos, e irlo transformando, e irlo convirtiendo en algo bueno, en algo positivo. Y esto nos habla mucho del carácter de Dios, que Dios tiene la capacidad de tomar lo más desastroso, lo más eh, desechable y transformarlo, convertirlo. Y esto, si lo traducimos a nuestra experiencia personal, es algo muy bello, porque Dios puede tomar a la persona más perdida, más pecadora, más perversa, y puede llevarla a un proceso de arrepentimiento, de conversión, de transformación, y hacerla una persona nueva. Y ejemplos hay miles, hay millones en la vida, cómo Dios puede moldear a la gente, puede transformar las vidas, puede rescatar matrimonios destruidos, puede convertir o transformar familias destruidas, como gente que ha estado perdida, llevando una vida de perdición, de maldad, al tener un encuentro con Dios, al ser tomado por Dios, es moldeado, transformado, convertido y Dios crea una nueva persona en él. Y para ejemplo de este concepto de creación a partir de algo, pues creo que el ejemplo más claro es el hombre mismo, porque dice la Biblia que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dios no lo formó del diamante o del oro, no, Dios no lo formó de piedras preciosas, Dios tomó lo más bajo, lo más humilde, lo más humillante tal vez, el polvo de la tierra, lo más menospreciable, y de ese polvo él hace surgir la criatura más valiosa, más importante en su creación. Fíjense, o sea, son conceptos que a mí me sorprenden y que a mí me maravillan. ¿Sí? El mismo apóstol Pablo, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo nos dice que él era como un abortivo y sin embargo Dios lo llamó. Y hay ejemplos miles en la Biblia de cómo Dios toma de lo peor, de lo desechado, de lo que no vale, y lo transforma y lo convierte. Y el mismo David decía, ¿no? Me hace sentar junto con los príncipes de su pueblo, etcétera. Porque Dios, así es Dios. Dios es experto en tomar lo desechado, lo peor, y poderlo moldear, transformar y convertirlo en algo valioso. Gloria a su nombre. Entonces, este principio me gustaría que te quedaras con él, me gustaría que te quedaras con este principio de que Dios es capaz de tomar lo peor de nosotros y transformarlo. Acordémonos del rey David, la vez que pecó, la vez que cometió adulterio, se metió con una mujer casada, mandó matar a su marido, estaba en la peor situación espiritual. Sin embargo, cuando David fue confrontado por su pecado, se arrepintió. Y una de sus oraciones que están registradas en la Biblia es: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Crea en mí, Dios.
que crea en mí, oh Dios. ¿Qué es lo que está pidiendo David? ¿Que sea creado algo nuevo de la nada? ¿Que le aparezca de repente un nuevo carácter? ¿Le aparezca de repente un nuevo corazón? No, lo que está pidiendo David es transforma, desmonta mi corazón, áralo. Si tienes que triturarlo, si tienes que machacarlo, ararlo, y crea en mí un corazón nuevo. Es decir, de este corazón malvado, de este corazón engañoso, de este corazón mentiroso, adúltero, pecador, idólatra, crea un corazón nuevo. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios puede crear en nosotros una nueva naturaleza, un nuevo carácter, pero para eso tenemos que poner la materia prima. ¿Y cuál es la materia prima? Mi enojo, mi envidia, mi egoísmo, mi idolatría, mi adulterio, mi lascivia. Tengo que traerla a los pies del Creador, tengo que venir en arrepentimiento, en reconocimiento y poner esta materia prima, este caos, esta confusión, estas tinieblas, y pedirle a Dios que Dios intervenga en nuestra vida y cree algo nuevo en nuestra vida. Amigo, este es el mensaje que quiero darte, que quiero compartir contigo. Trae a Dios lo que eres. No importa si eres una persona de mal carácter, mal genio, si has sido mal padre, mal esposo, mal hijo, si tienes tantos defectos, tantos traumas, miedos, lo que tú identifiques en tu vida. Lo peor, el caos, las tinieblas, el desorden. Dios es experto en transformar y sacar algo bueno, sacar belleza de todo este caos. Entonces, este es el principio que quiero dejarte. Espero te sirva, espero sea de bendición para tu vida y pues seguimos adelante en este estudio. Quiero recalcar que este no es un estudio denominacional, no es un estudio doctrinal, no pretendo atacar ninguna idea, no pretendo hacer proselitismo, simplemente es una interpretación independiente a partir de lo que nos dice la Biblia en el texto original, en este caso, y pues revisando otras versiones. Entonces, espero te sirva, espero sea de bendición para tu vida y pues Dios te bendiga, nos seguiremos viendo más adelante.